Es una producción de Voces Ciudadanas Radio. Con ideas, comenzamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Soy Connie Alavés. A través de este espacio, Con Ideas, estaremos hablando de tus ideas y las mías, con la idea de abordar siempre la labor que realizan los servidores públicos al frente de nuestros gobiernos. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Connie, muchas gracias. Y amigos, ¿cómo están ustedes por allá? Espero que bien. Yo creo que sí, muy bien, y escuchándonos atentamente, seguramente Voces esperando Ciudadanas. los lunes a las 6 de la tarde a que iniciemos nuevamente este programa que es de ustedes. Ahora les recuerdo que estamos transmitiendo vía internet desde la estación Voces Ciudadanas Radio. Nuestro teléfono es el 91 36 8900, extensión 3047, para que nos llamen. Carlos, ¿recuerdas que la semana pasada estuvimos hablando con algunas de nuestras vecinas y vecinos de la ciudad y quedaron pendientes alguna situación que atender? Así es, Connie. Teníamos pendiente, por ejemplo, la respuesta de la ciclovía a nuestra amiga de Azcapotzalco, Silvia Chávez. Exacto. Es correcto. Entonces, bueno, pues hemos estado investigando y por supuesto que cuando hablemos de las delegaciones vamos a procurar darles la información más cercana a la realidad y sobre todo que puedan ustedes contar con el nombre del servidor público, el teléfono y la vía más adecuada para poder atenderlos. Entonces, ahora en este caso, Silvia Chávez nos decía que, bueno, ella hace uso de la ciclovía en el tramo que está en el Walmart de Cuitláhuac. Como recordarán, o bueno, algunos de ustedes seguramente no saben si nos escuchan en otros lugares de la ciudad y en los estados de la República, que la delegación Azcapotzalco en la administración pasada realizó una serie de trabajos sobre las vías férreas, ¿no? Donde antes transitaba el tren, los trenes de carga que llevaban pues mercancía a las fábricas, a las empresas. Y bueno, la administración pasada, como decía, al frente del licenciado Enrique Vargas, bueno, se dio a bien rescatar esas áreas alrededor de las vías férreas, construyendo ciclovías para que fueran utilizadas como un medio de comunicación, una vía de comunicación vial, y que pudieran pasar por ellas bicicletas, personas que viajaran en bicicleta. Entonces, pues se realizaron muchísimos trabajos de manera transversal, le llamaron en ese entonces, y evidentemente que trabajaron áreas de limpia, de poda, de obras, de bacheo, de participación ciudadana, de desarrollo social, porque en estos trabajos, además de que se rehabilitó el pavimento, se hizo ahí un trabajo muy interesante de obra, de toda una infraestructura, de señalamientos, de participación con los vecinos para que usaran esos tramos con bicicleta, además de que se les proporcionó también pues láminas, polines, mejoramiento de algunas fachadas, no de todas, pero sí de algunas, porque son zonas con muchos problemas sociales, económicos, y que bueno, pues definitivamente lo requerían, ¿no? En la zona había pues como especie de zonas, estas ciudades perdidas, vecindades. Marginadas. Exacto, era una zona totalmente, son zonas muy marginadas, ¿no? Con tiraderos de basura, muy descuidadas las zonas, y se recuperaron, se fueron recuperando. Voces pero evidentemente Ciudadanas. necesitamos mucho más que eso, porque se requiere toda una cultura, se necesita educación, estar muy atentos a las necesidades de la población en estas zonas. Y bueno, en esta administración de la que hablamos, se trabajaron en muchos aspectos, y sobre todo hubo un donativo muy importante de empresas que pues obsequiaron pues desde cascos para ser utilizados por los que utilizan los ciclistas, bicicletas, se donaron bicicletas por supuesto a los ciudadanos,
Y fue algo muy bonito porque con frecuencia se hacían paseos en esos tramos, ¿no? Bueno, ahora Silvia Chávez nos dice que también ella la utiliza y no solo para transitar con la bicicleta. También a veces, pues evidentemente hay tramos, como decíamos, hay casas alrededor, evidentemente que hay partes en las que buscan pues pasar por ahí, pasear o ir a la tienda, al supermercado, a la parada del camión, etcétera, y utilizan incluso hasta carreolas, andaderas y demás. Entonces, bueno, es complicado cuando se encuentran con un franco deterioro estas vías, ¿no? Si me permites, Connie, y quiero hacerte saber que con la preocupación y con la responsabilidad que tenemos, pues me di a la tarea de ir al tramo que había mencionado la señora Silvia Chávez. Y resulta que el tramo, o al menos el que ella menciona, está de Avenida Cuitláhuac hasta el final de lo que mencionas tú, es la vía ferroviaria que corresponde en este momento al transporte del tren suburbano. Entonces me di a la tarea de caminarlo, de conocer este tramo, y resulta que entre los grandes problemas que hoy vive y que creo que son a los que se refería nuestra amiga Silvia Chávez, es que está invadido por trailers, camiones de mudanzas, casi en la totalidad de su trayecto. Esto es porque muchos de los transportes que te menciono van precisamente a descargar o a cargar a la tienda que mencionamos, que es el Walmart Cuitláhuac. Entonces, Voces esto ciudadanas prácticamente invade la ciclovía, y de ahí que provoca que no sea usada en primero, segundo, que si la llegas a usar, la estás usando con cierto riesgo, y además esto en horas ya de la tarde hacia la noche se convierte en un lugar peligroso para que se transite, ya que la proximidad que hay entre los camiones, los trailers, los vehículos estos que te menciono, se convierten en lugares inseguros y lugares que están muy propensos a la delincuencia, a que haya por ahí una serie de gentes no gratas que les peguen sustos a la gente que confía que es una ciclovía segura, es un lugar que está propicio para hacer deporte e incluso como vía de traslado en el caso de la ciclovía. Esto es lo que yo encontré, esto es lo que te platico, para que en su momento tú me digas qué le podemos decir a nuestra amiga. Sí, de hecho, bueno, pues podemos encontrar en las ciclovías incluso a personas caminando, trotando, tanto en la mañana como en la tarde, en la noche también. Yo he encontrado que por algunos lados pasan grupos muy grandes de ciclistas y es muy, muy bonito verlos, ¿no? Es muy interesante poder formar incluso parte de esos clubes de chavos, chavas, gente adulta que le gusta dar una vuelta en la bicicleta de manera segura. Y es tan importante esto que comentas, Carlos, porque efectivamente el trabajo no se hizo solo, como lo señalaba. Intervienen la delegación, intervienen empresas, interviene también además la ciudadanía, pero no solo estos tres niveles, también en su construcción y además en el mantenimiento es necesaria la participación del gobierno del Distrito Federal, en este caso la Secretaría del Medio Ambiente. En la delegación Azcapotzalco está dividida en 7 direcciones generales. Una de ellas, que es la Dirección General de Servicios Urbanos, es a la que le corresponde el mantenimiento, digámoslo así, ahora el mantenimiento de las ciclovías. Incluso hay un área que se llama la Jefatura de Unidad Departamental de Ciclovías.
Así es que si Silvia Sánchez Chávez, si nos escuchas, hay necesidad de buscar al jefe de unidad de ciclovías, su nombre es Darío Ramos, y su teléfono en oficina es el 5382-3128, 5382-3128. Pero también investigando nos dicen que este día jueves estarán el personal de la administración de esta delegación en el jueves de audiencia, que le llaman. Es un programa en donde los servidores públicos salen a las calles, las distintas colonias de la administración, Voces ciudadanas. Los vecinos, hay una relación, una interacción entre vecinos y servidores públicos, así es que las invitamos a todas, a todos, a que acudan este jueves de 10 de la mañana a 2 de la tarde en Avenida Tezosomoc, esquina Acamapixtli. Es en las colonias La Preciosa y Tezosomoc. Avenida Tezosomoc, esquina Acamapixtli, hay un camellón muy muy amplio, ahí estarán los servidores públicos atendiendo a la ciudadanía. Y si Silvia Chávez nos escuchas, pues te invitamos a que acudas en este horario a hablar con Darío Ramos, HUD de ciclovías, y pues ya le expongas la rehabilitación de las ciclovías, porque tiene mucho que ver, les repito, operativos de limpieza, sí, por parte del área de limpia, basura, la luminaria, las obras, y además también con seguridad pública. Esto que señalas, Carlos, de los trailers, tiene que ver la Secretaría de Seguridad Pública para que se realicen los operativos correspondientes, y además la Dirección General de Desarrollo Económico, que es la que se encarga también de establecer el enlace con las empresas para que se platique con ellos y revisen la situación de los trailers o sus cajas o las cabinas que tienen que ser retiradas de este lugar. Y bueno, Carlos, vamos a un corte y regresamos. Les recordamos los teléfonos 91 36 8900, extensión 3047. Regresamos. Hola. Yo soy Connie Alavés y estoy contigo cada lunes de 6 a 8 de la noche. Te espero con ideas, solo por Voces Ciudadanas Radio. Soy Dante Delgado, Voces coordinador ciudadanas. nacional del Movimiento Ciudadano. Estoy convencido de que tenemos que contribuir con nuestras ideas, con nuestra visión y con nuestro compromiso a temperar las diferencias de este país, y somos fundamentales en el cambio que demanda México. Movimiento Ciudadano. De los productores de millones de flores, y la resistencia se organiza. Este año, Marchantas Teatro y Voces Ciudadanas Films presentan Marchantas News. Esta noche el mundo se estremece con la noticia de la hora llamada la asesina Escarlata, quien mató violentamente a sus 3 hermanos y a su novio mientras desayunaban. Los cuerpos fueron hallados mutilados, dispersos por toda la cocina. Aún se desconocen los motivos. ¿Cuáles fueron los motivos que la orillaron al asesinato de toda su familia? La razón que hay no la entendería. ¿Es verdad que del odio al amor hay solo un paso y viceversa? ¿Cuánto puedes amar a alguien para llegar al punto del asesinato? La palabra que busca no es asesinato, sino sublimación. ¿Asesinato o sublimación? ¿Artista o asesino? El artista vive de la observación, de fijar toda su creatividad en la sociedad. Yo no los asesiné, solo ayudé a que su esencia no pasara desapercibida en este plano espiritual. Descubre los motivos de Scarlett. Conoce a los Pérez. Quizás tú hubieras hecho lo mismo. Si las personas no se alejaran de la belleza sublime del arte, no necesitarían psicólogos. ¿Usted qué dijo que era? No estamos aquí para hablar de mí, sino de usted. Ahora, ¿podría contestarme la pregunta inicial? La he olvidado. Próximamente perecerán, así, sin acentos. Les di algo que no cualquiera les hubiera dado. Ser sublimes justo al final de sus vidas.
fue un acto de amor. Son las 7:01. Qué bueno que ya están aquí nuevamente. Carlos, ¿te acuerdas que la semana pasada comentábamos que Voces el Distrito Federal en este año cumple 190 años de su construcción, de su creación? Entonces, pues, si les parece a todos, vamos a hablar de sus orígenes. ¿Sí? Me parece magnífico. Muy Con bien. esto nos iríamos a que en 1824 se crea el Distrito Federal, tomando como centro la Plaza de la Constitución, en aquel entonces el Zócalo, y otorgándole un radio de 8.380 metros. Así es, en el artículo 50, fracción 28 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, se determinó facultar al Congreso de la Unión elegir un lugar que sirviera de residencia para los poderes supremos de la Federación y ejercer en su distrito las atribuciones del poder legislativo, el de un estado, ¿no? Sin serlo, pero lo iban a ejercer así. Y fue efectivamente el 18 de noviembre de 1824 cuando se crea el Distrito Federal, tomando como centro pues la Plaza de la Constitución, ¿verdad? Bien, hablando un poquito del Zócalo, esto ocurre el nombre cuando es decisión del presidente de la República en aquel entonces, don Antonio de Santana, quien lleva a cabo el proyecto de crear un monumento, una columna que fuera conmemorativa de la nueva República de México. Y pues como suele suceder con muchos presupuestos, no le alcanzó y se quedan nada más con la plancha a lo que arquitectónicamente en ese tiempo le llamaron Zócalo. De ahí se quedó como el mote y el nombre que hasta el día de hoy seguimos tomando como referencia. El Zócalo capitalino, ¿no? Así es. Sí, y el 20 de noviembre es el día en que el presidente Guadalupe Victoria publica el decreto correspondiente. Entonces, oficialmente el día 20 de noviembre debería festejarse la creación del Distrito Federal, ¿sí? De ese presidente que fue el primero, ¿no? De nuestro... Y que además, ¿recuerdas cuántos nombres tenía? Creo que 6. Sí, creo que eran 6. José Miguel, Ramón, Adaucto, Fernández y Félix. Imagínense esos nombres. Más o menos. Así es. Para que terminara comúnmente conocido Guadalupe Victoria. Así es, pero te quería agregar que a los 6 que ya mencionaste, cuando estornudaba le decía Jesús. Sí, totalmente muy extraño, ¿no? El asunto de los nombres. Pues bien, en este año, 1824, el Distrito Federal se unió a varias ciudades o municipios importantes, así como a pueblos y villas. 30 años después, durante el último periodo de López de Santa Anna, en 1854, se extendió el territorio que comprendía el Distrito Federal. Para 1903, la división política del Distrito Federal se conformaba por 13 municipalidades: México y los distritos de Azcapotzalco, Coyoacán, Guadalupe Hidalgo, Tacuba, Tacubaya, Mixcoac, Coajimalpa, San Ángel, Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta e Iztapalapa. Sin embargo, fue en diciembre de 1928 cuando se reforma la Constitución Política y se suprimen las municipalidades en el Distrito Federal. Se encomienda al gobierno del presidente de la República que se encargue de su administración, para lo cual nombrará a un jefe del departamento del Distrito Federal, a quien comúnmente se le denominó regente.
tú recordarás seguramente a qué se debe esa palabra de regente, quién y cómo pues actuaban como regentes. La verdad es que no estoy tan seguro, pero sí se me vienen muchas cosas coloquiales, como eso de que es el que regenteaba, que es el que manejaba, y que al final de cuentas, cuando el mote ese de regente, pues yo diría que ni tan regente, porque eran unos carambas. Eso. Pero además, lo que sí recuerdo muy bien, que eran denominados por dedazo, ya que era una facultad del presidente de la República el nombrar directamente quién tenía a cargo otra vez la regencia de la ciudad. Fíjate que yo estuve tratando de investigar quién fue nuestro primer regente aquí en el Distrito Federal. Yo no encontré datos. Si alguien que está escuchando y que nos ayuda, verá, yo tengo que nos ayudara. vagamente un nombre por ahí, pero que desgraciadamente por falta de tiempo no lo pude investigar lo suficiente. Pero tengo entendido que fue el ingeniero Aaron Sainz. Aaron Sainz, por cierto, tamaulipeco. Pero te digo, Voces Ciudadanas. Certeza, y ahí pido al auditorio que nos ayuden, un historiador, y nos ilustren al respecto. Así es. El Departamento del Distrito Federal, pues es un órgano, o fue un órgano público descentralizado de la Administración Federal que se llamó Departamento del Distrito Federal y luego cambió a Departamento Central. ¿No? Así es. Te decía que respecto a la situación de regencia tuvo una virtud, el ser regente, ya que caía precisamente sobre sus hombros desde la Dirección de Seguridad Pública, llevado a los nombres de hoy. En aquel tiempo debe haber sido simplemente Departamento de Policía y demás, pero llevado a la función de hoy, diríamos que la Seguridad Pública de la Ciudad de México estaba a cargo del regente. Asimismo, todas las situaciones de gobierno, de administración, y lo que cabe mencionar que les preocupaba y tuvo mucho éxito fue la situación del abasto de la gran ciudad. Entonces, uno de los grandes rubros que manejaba el regente eran los mercados públicos. Así es. Y además de que, bueno, era importante todo lo que convergía, las vías de comunicación, las vías para transitar hacia los mercados que administraba precisamente el Distrito Federal y otros espacios públicos, ¿no?, que se fueron creando en torno a. Entonces es muy interesante. Y bueno, comentar también que fue hasta 1941 cuando el Distrito Federal o Ciudad de México se divide de acuerdo a sus características geográficas, históricas, demográficas, sociales y económicas en 16 delegaciones. Entonces, en 1941 ya se conforman las 16 delegaciones que actualmente tenemos. En 1987 se crea la Asamblea de Representantes del Distrito Federal como un órgano de representación ciudadana integrado por 40 representantes electos por mayoría relativa y 26 designados según el principio de representación proporcional. Carlos. Pues qué interesante datos nos acabas de proporcionar. Aunque sabemos que efectivamente, como dices tú, la elección es democrática y por voto directo y ya no de dedazo como nos habían acostumbrado en los gobiernos anteriores. Quiero hacer énfasis en la cuestión recordando a un célebre regente
que nada más tuvo sobre sus hombros 24 años. Voces ciudadanas. Ininterrumpido, y que era nada más y nada menos que el licenciado Ernesto Peralta Uruchurtu, y conocido ante todo el mundo como Ernesto P. Uruchurtu, al cual todo el mundo lo denominaba y lo llamaban el regente de hierro. No, imagínate con ese nombrecito, ¿no? El nombre, ya podemos imaginar. Y luego 24 años, pues no es fácil, pero además nos cuentan que este hombre, a él se debió el embellecimiento de la ciudad, ya que él contaba con colaboradores que eran verdaderos artífices, tanto en el diseño de las calles, en el trazo, como de fuentes, jardines, camellones, destacando mucho esto, que a él le gustaba darle colorido y paisaje a la Ciudad de México. Pues sí, así es. Vamos a continuar con esta información que es muy enriquecedora. Sí, quiero comentar también que, bueno, a pesar de las fallas técnicas que tenemos, nos da mucho gusto saber que nos envían saludos y queremos agradecerle a Angélica Sánchez Reyes, te mandamos saludos, igual que a Gaby Uribe, a Chiquita Flaquita, que dicen que es una lástima que no haya programa en vivo. Pues muchas gracias, Gaby, Angélica, Chiquita, un abrazo muy fuerte para ustedes de parte de nuestro equipo. Y que mañana pues lo escucharán y verán, y también nos mandan abrazos, saludos y buenos deseos. Muchas gracias, chicas. Y bueno, vamos a un corte, vamos a regresar. No olviden poder comunicarse con nosotros al teléfono, ya lo perdí, 91 36 8900, extensión 3047. Gracias, regresamos. Hola, soy Hassan y te invito a ponerle una pizca de sabor a tu cocina en Sazonando, todos los martes a las 2 por Voces Ciudadanas Radio. Son las 7 con 17 minutos. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos el grupo Mojado y les mandamos un saludo a Voces Ciudadanas. Tú eres parte del proyecto, todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde, en Gran Angular. Tu amigo Mauricio Alonso te invita, aquí en Voces Ciudadanas Radio. Que sois acusada sin razón. Mejor encuentra la ocasión de escuchar Mujer Es. Todos los jueves, de 4 a 5 de la tarde, solo por Voces Ciudadanas Radio. Hola, soy Paola Alcocer y te invito a traspasar símbolos en mi programa En Fondo, todos los lunes de 4 a 6 de la tarde, solo aquí en Voces Ciudadanas Radio. Yo, Tarzán, Jaguar, yo.
La hora del jaguar. Todos los miércoles a las 4 de la tarde. Por Voces Ciudadanas Radio. Voces Ciudadanas. Regresamos, muy bien, gracias por continuar con nosotros. Y bueno, comentábamos sobre la asamblea que se integra en el año de 1987, la Asamblea de Representantes en el Distrito Federal. Esta asamblea se crea con facultades para dictar bandos, ordenanzas y reglamentos de policía, como mencionamos ya hace un ratito, que tenía por objeto atender las necesidades de los habitantes del Distrito Federal. ¿Tú recordarás qué es un bando? Bueno, la verdad no quiero ser el chistosito del programa, pero yo cuando me dices bandos preguntaría si no son los primos de las bandas. Pues no. Pero ya volviendo un poquito a lo serio, sabemos que bando es un grupo de personas que con una misma orientación y con un mismo criterio defienden y cuidan una idea. Exactamente. Y eso fue muy sonado y muy manejado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo recordarás, ¿no? Con claro. La vivienda y demás, ¿no? Antes de continuar, Carlos, quisiera hacer un breve comentario. Es una denuncia que hace una vecina de Cuautitlán. Suponemos que es Cuautitlán de Romero Rubio, en el centro de Cuautitlán, fraccionamiento Santa Elena. Nos dice que debido a las fuertes lluvias que hace unos momentos se suscitaron en la zona conurbada, en la Ciudad de México y demás, la escuela primaria Frida Kahlo está inundada por lluvias aproximadamente desde hace 3 horas. Repito, es en Cuautitlán, en el fraccionamiento Santa Elena, la escuela primaria llamada Frida Kahlo. Ojalá que autoridades de este municipio tomen en cuenta la denuncia de esta vecina y puedan hacer algo de forma inmediata, porque bueno, pues el día de mañana muy temprano los niños van a tener algunos problemas para poder tomar sus clases, y además de que bueno, están en los últimos días, ¿no? Así es, en los cierres de cursos, sí. Así es, entonces pues bueno, creo que será muy bueno que hoy mismo puedan actuar y que sigan los festejos, los preparativos, ¿no? Para sus salidas. Aquí yo me sumo a la solicitud de esta vecina de allá de Cuautitlán, con las autoridades, en que sabemos que están muy exigidos y muy requeridos por las lluvias que en misericordia las tenemos a diario y a muchas horas del día. Pero les pido que den un poquito de su esfuerzo y que atiendan esto pensando que son nuestros hijos, nuestros nietos, los que andan ahí sufriendo por estas sensibles situaciones de nuestra naturaleza. Así es. Pues muchas gracias a las vecinas que nos ayudan a reportar estas anomalías o lo que está sucediendo con las lluvias, ¿no? Voces que pueda suceder en una avenida importante, que también nos lo hagan saber y nos ponemos en contacto con las autoridades correspondientes. Continuando con la historia sobre la creación del Distrito Federal, 6 años después del 87, cuando se conforma la Asamblea precisamente sufre una serie de modificaciones. Pero la principal es que a partir de este momento, el jefe del Departamento del Distrito Federal, aunque es nombrado por el presidente, en esta ocasión y a partir de este año será sometido a la ratificación de la Asamblea, lo que sin duda representa un paso muy importante para la autonomía de la Ciudad de México y para la democracia en general en nuestro país, ¿no? Y bueno, en 1997, tras una serie de modificaciones a la Constitución, el jefe de gobierno del Distrito Federal, como así fue ya llamado, es elegido por el voto de la ciudadanía. Es un cargo de elección popular y la primera vez que los habitantes del Distrito Federal acuden a las urnas para elegir a quien será su autoridad.
Si tú recuerdas, nos podrás decir quién fue por primera vez. El primer jefe de gobierno de la Ciudad de México, obviamente que fue el ingeniero Lázaro, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien curiosamente no termina su periodo, ya que por sus aspiraciones presidenciales se ve en la necesidad y en la obligación ciudadana de renunciar, dejando en ese cargo a la licenciada Rosario Robles. Exactamente. ¿Cómo olvidar ese periodo, ese año en el que precisamente sale electo el ingeniero Cuauhtémoc, después de una serie de acciones de diferentes partidos que contendieron para posicionar a uno de sus personajes políticos, públicos, al frente de la gran ciudad, ¿no? Donde están todos los poderes, donde está la economía que da movimiento al centro del país? Y bueno, pues evidentemente que todo un trabajo de un partido, de un grupo, pues se vio reflejado en las urnas, como cada elección constitucional, pues para que un personaje de la vida pública se quede al frente Voces de ciudadanas. el Distrito Federal en esta ocasión, ¿no? Bueno, acuérdense que cada 6 años en el Distrito Federal y en el país hay un cambio muy importante en la autoridad al frente de estos, ¿no? Y bueno, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas fue un hombre muy emblemático porque pues fue el parteaguas, fue el símbolo de la democracia en nuestra ciudad, en nuestra gran ciudad. Así es, Connie. Fue un gran paso y curiosamente vemos que muy democrático, porque precisamente cuando él decide ser candidato a presidencia, le da paso, repito, a la licenciada Rosario Robles, que a lo mejor sin pretenderlo se convierte en ese punto de equidad de género, compartiendo el primer mandato por votación ciudadana en el primer ejercicio hombre-mujer. Y creo que los logros de uno y de otro fueron el gran comienzo para la democracia total o virtual de la Ciudad de México. Claro. Una de las primeras mujeres que gobernaron en nuestro país, en algún estado de la República, pues fue Beatriz Paredes, ¿no? Y efectivamente, digo, en la ciudad, en Tlaxcala, así es. Una de las mujeres, como mencionabas, que quizá pocos creían que pudiera manejarse en la ciudad al frente de una mujer, pues comento, es efectivamente Rosario Robles, ¿no? Y para estos tiempos, donde ya hay una equidad, donde ya hay una paridad, ¿no? En esto de la elección, de las elecciones, bueno, ya es necesario ir a un 50 y 50% en las propuestas para ser electos. Y eso es una muy buena noticia para todas las mujeres y hombres que aspiran a cargos de elección popular, porque, bueno, ya están en igual de condiciones, digamos, de paridad para contender, ¿no? Quizás no igual de condiciones sociales o económicas o incluso políticas, ¿no? Porque hay pocas mujeres en la administración pública. También vamos a hablar de eso, ¿eh? Es muy importante. Esto se me hace muy interesante y alguna vez ya lo habíamos platicado tú y yo en torno, como dirían los bohemios, en torno a una mesa de café y mencionábamos que la importancia y la inclusión de la mujer, que hoy vemos que tiene un desarrollo muy sustentable, muy importante y que ya puede equipararse a la importancia del varón
y principalmente aquí en la ciudad. Aunque esto no es nada más de la ciudad, sabemos que esta democracia Voces se ciudadanas. está proliferando y ya se encuentra en casi todo el país. Sí, efectivamente. ¿Ustedes saben cuántas mujeres en un cargo de importancia, digamos, de nivel secretaría en el Distrito Federal está a cargo de una mujer? Con exactitud no, pero creo que está muy minimizado. Sí, así es. Tenemos pocas mujeres secretarias en la Ciudad de México. En la administración pasada había un poco más de mujeres al frente. Y les puedo asegurar, yo hice algunos ejercicios en pocas delegaciones, pero sí lo hice, donde las mujeres están en muy pocos puestos de posiciones altas, de nivel alto, tomando decisiones. En una delegación, no voy a decir cuál, solo el 28% de mujeres estaba al frente en la administración pública. Llámense jefatura de unidad, subdirección, dirección de área o incluso dirección general. Es muy grave porque a lo mejor puede sonar así de, bueno, 30% no es tan poquito, ¿no? Sí lo es. Y sobre todo si nos vamos al análisis más minucioso, en las direcciones generales el 80% son hombres. En las direcciones de área el 70% son hombres. En las subdirecciones el 60% son hombres. Y ya en las jefaturas y en las áreas como líderes, coordinadores, la mayoría son mujeres. Ahí es donde se carga el número de mujeres que están, digamos, tomando decisiones, pero son en los niveles muy, muy bajos de la administración pública, y creo que eso es un punto muy importante que deberán observar nuestros gobernantes, los que sí son electos, para que distribuyan más equitativamente el mando en sus gobiernos. Es importante ver y observar, además palparlo por parte de la ciudadanía. Cuando una mujer está tomando decisiones se nota, ¿no? Sí se ve la sensibilidad, hay más compromiso, más entrega, están más dispuestas. Yo lo he visto con muchas compañeras que están más dispuestas a escuchar, a tomar las llamadas del teléfono, incluso hasta dan sus números particulares para poder tener el contacto con la ciudadanía, a diferencia de algunos hombres, ¿no? Y hay hombres, hay jefes delegacionales que sí dan sus teléfonos particulares para que se les llame o se les envíe un mensaje o vía Twitter. Ellos directamente están contestando las quejas ciudadanas. Voces ciudadanas. Entonces, yo creo que un servidor público debe perderle miedo a estar interactuando de manera constante y permanente con el ciudadano. A veces por temor, porque no lo vayan a molestar, pues no dan sus números celulares particulares y solo manejan el del servidor público que tienen como encargo, que la delegación y el gobierno del Distrito Federal les proporciona, ¿no? Porque hay una línea de móviles para los servidores públicos de altos rangos. Entonces, yo creo que es importante que el servidor público le pierda el miedo a estar recibiendo llamadas y las quejas de los vecinos, porque bueno, para eso están, ¿verdad?, los servidores públicos. Sería muy loable por parte de ellos, aunque yo quiero decirte, como siempre lo hago, en una crítica constructiva, de que yo a veces siento que lo hacen mañosamente, porque es muy conveniente el hecho de que ya mencionabas que sean los teléfonos asignados los que en su momento estén saturados, y de esa manera pues serán menos las quejas, menos las solicitudes, y de esa manera no se ven tan abrumados por la demanda real. Sí, yo les voy a decir algo. Finalmente, la mayor excusa que tenemos a veces los servidores públicos, o que se llega a tener, es el tiempo. No me dio tiempo, se me olvidó, tenía mucho trabajo, tomé la llamada pero lo olvidé, lo pasé, ¿no?, a mi subordinado. Y yo quiero decir algo muy interesante, al menos creo que el tiempo es una invención del ser humano para tener una excusa para no hacer o dejar de hacer las cosas, ¿no? Entonces, bueno,
Ese es un comentario muy personal y tenemos tiempo para todo, solo hay que sabernos administrar. Entonces, bueno, vamos a un corte y regresamos. Seguimos más adelante. Gracias. El PRI va a destruir el mundo. Ha empezado una nueva era. No puede evitarse. Así que debe destruirnos. No lo entiendes. Ya no los necesitamos. Este 2015, la resistencia se organiza. Voces ciudadanas. La resistencia se hace movimiento. Únete. Movimiento Ciudadano. Soy Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Vamos a darle una sacudida al país, porque México demanda un nuevo rumbo. Movimiento Ciudadano. La Tierra tiene fiebre. ¿Fiebre? ¿Y cómo se enfermó? La enfermamos nosotros. La Tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Calentamiento global. La comunidad científica advierte que la temperatura general del planeta aumentará 2 grados centígrados durante este siglo. ¿2 solamente? Bueno, entonces no es para tanto. O 3 grados. Pero... Otros hablan de 4, 5, hasta 6 grados. Fiebre altísima. Eso ya es mucho, ¿no? Piensa en tu cuerpo. Cuando tienes 2 grados más de temperatura, estás temblando. Si te subiera 6 grados, estarías volando en fiebre, delirando. Es verdad. La Tierra está enferma y los seres humanos somos los responsables. La Tierra tiene fiebre, la Tierra tiene fiebre, la Tierra tiene fiebre. No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien. Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora. La Tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Si te has sentido engañado, como yo, si te has sentido defraudado, como yo, es tiempo de volverse parte importante del movimiento ciudadano. El movimiento ciudadano te da más, se compromete a vigilar a los demás, a defender nuestros derechos y a diario en los hechos decir la verdad. Naranja, naranja, es nuestra presencia. Naranja, naranja, y es la diferencia. Naranja, naranja, este es mi partido, el partido naranja. Naranja, naranja, es nuestra presencia. Naranja, naranja, y es la diferencia. Naranja, naranja, este es mi partido, Movimiento Ciudadano. Si te has sentido engañado, como yo, si te has sentido defraudado, como yo, es tiempo de volverse parte importante del movimiento ciudadano. El movimiento ciudadano te da más, se compromete a vigilar a los demás, a defender nuestros derechos y a diario en los hechos decir la verdad. Naranja, naranja, es nuestra presencia. Naranja, naranja, y es la diferencia. Naranja, naranja, este es mi partido, el partido naranja. Naranja, naranja, es nuestra presencia. Pues en la recta final de este programa, con ideas. Voces Con ciudadanas. tus ideas y mis ideas vamos a ir dándole forma a tus necesidades para que vayan siendo solucionadas por parte de las autoridades que les competan de acuerdo a tu ámbito territorial. Carlos, vamos a comentar ahorita que hablábamos de las mujeres en el servicio público, cómo las mujeres en el servicio público, en la empresa, en la escuela, también de pronto pues se ven limitadas a seguir avanzando, crecer, desarrollarse por una situación que quizá tiene que ver con la cultura, con educación, ¿sí? Con esta parte donde los hombres empiezan como a
A marginarlas, a limitarlas, a etiquetarlas, ¿no? Y bueno, dentro de las noticias de la semana pasada, que a mí en lo particular me dieron muchísimo coraje, sentí mucha impotencia, fue lo sucedido allá en Fortaleza, Brasil, con estas dos personas, bueno, que fueron 4, de los servidores públicos de la delegación Benito Juárez, que pues presuntamente agredieron sexualmente a una mujer y golpearon a su acompañante, a su marido, ¿no? Entonces, creo que es importante tocar este punto porque sí, de alguna forma, las mujeres en ocasiones, bueno, están como en una doble competencia o estamos en una doble competencia al tener este tipo de presión o acoso, ¿no? Por parte de los hombres o caballeros, mejor decir. Tienes toda la razón, Connie. Y más cuando la mujer en los últimos años, en las últimas décadas, y podríamos irnos hasta un poquito más, han ido haciéndose más eficientes, mucho más trabajadoras, mucho más dispuestas a hacer los trabajos que incluso en algún momento eran exclusivos del hombre, y ahora lo hacen en muchos casos mucho mejor. En esa circunstancia tienes toda la razón. En la otra, en cuanto a los acosos y esto y lo otro, pues yo atribuiría todavía más a que la mujer, para mi gusto muy personal, pues es el ser más hermoso que sobre la tierra. Así que lo somos. Es cierto, mi Connie, y te quiero decir que por el lado del comentario que tengo yo de estos tipos que estaban Voces Ciudadanas, presuntamente de vacaciones allá en Brasil, quiero decirte que por lo que a mí toca me llena de vergüenza y de coraje, porque no es posible que otra vez salgamos señalados en estas situaciones realmente lamentables. Y digo lamentables porque no me explico. Estos tipos tienen hermanas, tienen esposa, novia, pero ¿qué crees? Yo diría que también madre, pero ya vi que no. Efectivamente, creo que la perdieron ya en algún punto y ni cuenta se dieron. Efectivamente, ahora los exfuncionarios que se encontraban de vacaciones en Brasil, Sergio Israel Eguren Cornejo y Rafael Merina Pedersini, fueron removidos 3 días después por el delegado de la demarcación, Jorge Romero, de los cargos que ostentaban como coordinador de gabinete y proyectos especiales y director general de desarrollo social, respectivamente. Aunque el delegado aseguró en conferencia de prensa que dicha destitución se debe a la incertidumbre de no saber los tiempos del proceso judicial que enfrentarán en Brasil y no por la crítica social en la que se encuentran por haber sido denunciados por tocamientos sexuales a una mujer y de golpear a su marido. Imagínate qué terrible situación. No, y se me hace, la verdad, lo digo como suelo hablar yo las cosas de frente, se me hace este tipo un Poncio Pilatos moderno, lavándose las manos, diciendo estas situaciones, cuando yo creo que no tenemos por qué ser cómplices de ninguna actitud, en ninguna situación, pero en este caso duele, porque repito, caray, no llegamos al 5.º partido de competencia del Mundial, pero sí estamos en la boca de todo el mundo a niveles internacionales, y más cuando las autoridades cariocas siento que se han sobrelimado sobre nosotros, sobre los mexicanos, y hablo en general, estos señores, la verdad no sé ni cómo llamarlos, porque en lugar de enaltecer al mexicano en tierras extranjeras, mira el papelote que van a hacer
y mira las consecuencias que nos traen a todos nosotros. Sí, de hecho también circuló en el periódico Sin Embargo, en las redes, una nota donde un integrante también de esa administración que renunció precisamente por situaciones que a él ya le llegaban a molestar porque había mucha misoginia, comentó que tenían un chat en grupo de los distintos niveles de servidores públicos en esta demarcación y hay cortes así muy Voces Ciudadanas. Estos chats que pusieron ahí a disposición del periódico Sin Embargo y a otro periódico de Brasil, y es muy claro los comentarios misóginos y de diferencia, ¿no?, hacia las personas que son transexuales, travesti, etcétera, etcétera, y deja mucho que decir del servicio público en nuestro país. También leía que el año pasado, en marzo de 2013, la senadora, Gómez del Campo, Mariana Gómez del Campo, que por cierto, estas dos personas que se detuvieron allá en Brasil son de su grupo, no son de su equipo político, pues ella tomó protesta en el Consejo de las mujeres de su partido el año pasado, donde decía que ni una sola mujer iba a ser más maltratada, abusada laboral o sexualmente, ¿no?, ni violentada. Y dices, bueno, con estos ejemplos de servidores públicos, ¿qué nos podemos esperar, verdad? Y no hablo de partidos políticos, ¿no?, porque bien sucede en el PRD, en el PRI y en todos los partidos que tú me quieras mencionar, Carlos. También sucede en la iniciativa privada, también sucede en la familia, y es una situación que vivimos en el día a día y en cualquier espacio de nuestro país, lamentablemente, ¿no? Pero hablo de qué perfil debe tener entonces un servidor público, cómo calificarlo, cómo evaluarlo, cómo definir quién va a estar al frente representándonos, ¿no? Y aún así, aunque estas personas no son nuestros representantes, sí forman parte de un representado, ¿no?, de una persona, de un jefe delegacional que, bueno, pues su ciudadanía lo eligió para que lo apoyaran y lo hicieran políticas públicas y bajaran programas y se pudieran ejecutar proyectos viables para beneficio de la comunidad. Se supone que estas personas estarían ahí para ayudarlo, ¿no?, para que esto se pudiera aterrizar. Y bueno, con estas actitudes, de verdad que podría uno poner en duda siquiera dirigirme a él, hablarle por teléfono, buscarlo. Definitivamente no tienes la confianza. ¿Cómo crees que te pueda recibir un hombre con pensamientos y sentimientos que lo llevan a querer lastimar, ¿no?, sexualmente a una mujer y luego pues físicamente a su pareja, ¿no? Claro, Connie, mira, curiosamente el día de ayer abordé Ciudadanas. un taxi y tú sabes que los operadores de los taxis son verdaderos reporteros, verdaderos editorialistas, y ellos transforman y cambian el mundo. Me hacía un comentario el operador diciéndome, es que la culpa es de las brasileñas. Y le decía yo, bueno, ¿por qué? Dice, oye, es que están muy buenas. Y la verdad, estos términos, estas situaciones dan risa, pero yo que trato de ser analítico, que trato de ser directo y de tomar las cosas como son, le veo mucha trascendencia y mucha situación a esto. Analizando y viendo, llego a la situación de que en Brasil nuestra representante en la embajada del Brasil es nada menos que la licenciada Beatriz Paredes. Y no olvidemos que estos tipejos pues andan vestidos de azul. Y yo me pregunto, espero que la señora, como siempre lo ha demostrado, ella defiende a todos, representa a todos y aboga por todos. Porque hemos escuchado por ahí, hemos leído en algunas líneas en los periódicos en donde se dice que estas personas
están siendo verdaderamente acosadas por las leyes y por las autoridades brasileñas que van en la situación de que el delito lo califican de 2 a 8 años de cárcel, más el pago de una cuantiosa fianza que para cubrir ciertas situaciones de recepción de culpa a la víctima. Entonces, todo esto nos lleva a pensar que el problema no fue tan fácil y qué triste es que si existió o no existió el acoso y cómo se califica la situación de lo que según algunos por ahí comentan que fue un palmeo o lo que nosotros llamamos acá una nalgada, y que ¿cómo se llama? Esto te lleve a situaciones tan dramáticas como son a calificarlo como acoso sexual. Sin embargo, atrás de una acción hay otras más ocultas. Así es. Hasta donde sabemos, parece que el día de hoy, se manejó ya en los noticiarios que solo se le van a hacer cargos por los golpes propinados al marido o pareja de esta mujer. Pero no solo es eso, ahora también sabemos que estas dos personas detenidas tienen relación estrecha con la venta y adquisición de servicios para la demarcación. Imagínate que hay Voces Ciudadanas. Se están aprovechando del servicio público para ellos hacer negocio con sus propias empresas o con las alianzas que tengan con empresarios, como la venta de software para la delegación Benito Juárez, que están dando como esta venta de equipo para su sistema de atención ciudadana en el Centro de Soluciones de la demarcación. Entonces, creo que no se vale esto de servirse de la gente y servirse del puesto que tienen para hacerse más ricos, ¿no? Decimos aquí presuntamente culpables de los tocamientos sexuales y de golpear al marido y presuntamente también tener esa relación con la empresa. Te diré como buen mexicano, recordemos, Connie, que cuando el río suena es que agua lleva. Aunque el delegado dice no tener contrato alguno con esta empresa, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué podrá decir? ¿Verdad? Y en la página de transparencia de la dependencia no se especifica quién es la empresa que brinda los servicios a dicha demarcación, pero como dicen, el que calla otorga, y como dices tú, si el río suena, agua lleva. Así es. Bueno, vamos a un corte y enseguida vamos a regresar, ¿no? Ok, pues qué lástima, ya nos dice nuestro productor que nos vamos. Así es, se nos fue el tiempo rapidísimo. ¿Cómo por qué? Ok, bueno, pues es una lástima que estemos ya terminando nuestro programa. Deseamos seguirles platicando, comentando sobre lo que está sucediendo en nuestra ciudad con los servidores públicos. ¿Quiénes están al servicio en la administración pública? ¿Cómo es que lo están haciendo? ¿De qué manera nos organizamos o se organizan los vecinos, los ciudadanos para que tengan mejores servicios y sean solucionados prontamente los problemas que tienen en su comunidad, en sus alrededores? Vamos a darles un saludo a nuestra amiga Ruth. Muchos saludos a Ruth, te mandamos un abrazo, muchas gracias por escucharnos, Ruth. Y también recordar los saludos a Gaby, a Angélica Sánchez, a Chiquita Flaquita y muy en especial a ti. A ti, que con ideas estás aquí con nosotros. Muchas gracias. Nos vemos el lunes próximo, 6 de la tarde. Te esperamos y escucharemos todas tus propuestas. Que estés muy bien. Buenas noches. Adiós. Bye. Es todo por hoy. Con ideas, la próxima semana. Esto fue una producción de Voces Ciudadanas Radio. Son las 8 en punto.